Muy buenas tardes, hermanos, amigos. Espero que se encuentren bien. Sorpresa, si me están viendo en este momento a través de la cámara es porque estoy muy lejos, pero hemos dejado este mensaje preparado para cada uno de ustedes. Y quiero que busquen en su Biblia, quiero que abra su Biblia en Hechos capítulo 4, verso del 8 al 12, Hechos capítulo 4, verso del 8 al 12, y después vamos a estar leyendo los versos del 17 al 20, Hechos 4, 8 al 12, y después del 17 al 20, como saben, nosotros los jóvenes, los millennials, vamos a estar usando la traducción contemporánea. Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes los edificadores rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos, dijeron los principales, para que desde hoy no hablen a nadie acerca de este nombre. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta tarde, gracias por la bendición de poder compartir esta palabra, de poder usar este recurso y este medio. Y te pido que esta palabra bendiga la vida, los corazones de cada uno de mis hermanos y hermanas, no solamente los que están aquí en este lugar, sino también los que lo van a ver en línea. Y permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener un corazón hacedor de tu palabra y no oidor olvidadizo. Esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta tarde el tema que quiero compartir es hablando la verdad con valor. Hablando la verdad con valor. ¿Cómo nosotros podemos hablar la verdad con valor? Tengo una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha visto en la necesidad de justificar una buena obra que usted ha hecho? ¿Alguna vez alguien le ha juzgado o un grupo de personas le han juzgado y se han reunido para criticarlo por algo bueno que usted ha hecho? Es normal que demos cuentas por las cosas malas que hacemos, pero qué difícil es cuando tenemos que dar cuenta por buenas acciones. Exactamente esto es lo que estaba pasando aquí. Pedro y Juan, si sabemos la historia, en Hechos capítulo 3 llegan al templo oral y se encuentran a un hombre que no podía caminar, se encuentran a un cojo, dice la Biblia. Este le pidió una limosna y ellos le dijeron: ni oro ni plata, pero levántate en el nombre de Jesús. Y el hombre fue sano. Increíblemente, lo que estamos viendo aquí en este momento, por haber sanado, por haberse dejado usar por Dios para sanar a ese hombre, tuvieron que ir a las autoridades religiosas. Ahora, la pregunta que yo quiero que nosotros lidiemos en esta tarde no es si tenemos o no que dar cuenta, sino cómo nosotros nos preparamos para dar cuenta, porque créame que va a venir el tiempo donde se nos va a cuestionar, nuestras buenas acciones y nuestras acciones como cristianos. Mientras vivimos en tiempo en que mientras que la iglesia simplemente va con la corriente y no se mete en otras cuestiones y no defendemos los principios bíblicos por encima de los principios seculares, todo el mundo está bien, nadie tiene problemas con la iglesia, mucho menos con los predicadores que no se meten a hablar de ningún tema escabroso, desafiante. Pero apenas empezamos a decir lo que la Biblia dice, o a vivir como la Biblia manda, o a hacer lo que el Señor nos manda, se van a levantar personas que van entonces a estarnos cuestionando.
¿Cómo podemos hablar la verdad con valor? ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Qué lecciones nos deja este pasaje? En primer lugar, fíjese que dice la palabra en el verso 8, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se dirigió a ellos. Pedro les habló lleno del Espíritu Santo. Y quiero hacer énfasis en esta palabra en particular, lleno del Espíritu Santo. Muchas veces creemos que la llenura del Espíritu Santo se equipara con manifestaciones espirituales o dones espirituales, o que el Espíritu Santo simplemente nos va a llenar para tareas específicamente espirituales. Aunque esto sea cierto, Jesús le dijo a los discípulos antes de partir, Jesús le dice a los discípulos, por causa de mi nombre, ustedes van a ir a lugares y los van a llevar y los van a juzgar, pero no se preocupen, que en ese momento el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Entonces, mi querido hermano y hermana, lo primero que quiero que grabes en tu mente en este día, en esta tarde, el Espíritu Santo te va a estar llenando para cualquier situación desafiante que se presente. El Espíritu Santo de Dios te va a estar allí contigo, te va a acompañar, te va a respaldar. Así que yo no sé el desafío que cada uno de ustedes tenga o que alguno de ustedes pueda tener. Si usted siente que tiene que enfrentar algo para lo que nunca se ha preparado, yo quiero en esta tarde que usted se fije en esta palabra y usted le diga, Señor, yo quiero que cuando tenga que hablar, que cuando me tenga que expresar, yo quiero que sea tu Espíritu Santo guiando cada una de mis palabras. Permítale al Espíritu Santo hablar a través de usted. Permita que el Espíritu Santo se manifieste a través de su vida, porque en esos momentos difíciles son en esos momentos que necesitamos los frutos de su Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Necesitamos, sin la ayuda del Espíritu Santo, no vamos a poder hablar con valor. No vamos a poder enfrentar los desafíos con valor. Ahora, otra cosa muy importante. Hay personas, y usted ha escuchado, y yo hemos escuchado a personas decir, yo soy tan feo como tan franco, yo soy tan guapo como tan franco. Y cuando esas personas, desafortunadamente, las escuchamos defendiendo una verdad, son los más corrientes, vulgares y hasta a veces en ocasiones groseros. No necesitamos ser groseros. No necesitamos ser ofensivos para defender lo que creemos. No necesitamos rebajarnos a un nivel de ordinario o de corriente. Necesitamos el Espíritu Santo, pero tenemos que hacerlo con la autoridad. Fíjese lo que la palabra nos sigue diciendo. Sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Y esto es muy importante, porque nada de lo que usted o yo hagamos en nuestra vida, nada de lo que funcione en nuestra vida, se lo voy a decir aunque le haga removerse un poco en su silla, nada de lo que a usted le esté funcionando bien en su vida no es debido a usted, es debido a la gracia del Señor sobre usted. Si le está yendo bien en su matrimonio, si le está yendo bien con su familia, si le está yendo bien en su trabajo, si le está yendo bien en su ministerio, todo se lo debemos al Señor. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos dice, yo he trabajado, yo soy el último de los apóstoles y he trabajado más que todos ellos, pero no he sido yo, sino la gracia del Señor conmigo. Y dice Pablo en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Nosotros tenemos que aprender a honrar la gracia. Entonces, Pedro no se tomó el momento para pavonearse, para alardear y decir, sí, yo tengo la unción, yo tengo el poder que Dios me dejó y por eso... No. Esto que ustedes están observando se debió al nombre de Jesucristo, el que ustedes crucificaron, el que ustedes mataron. ¿Saben por qué? Porque Cristo es la piedra angular. Permítame ser un poquito profundo en este aspecto, porque en el verso 11 dice la palabra del Señor, Jesús es la piedra que ustedes los edificadores rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En las construcciones de la época, la piedra angular era la piedra sobre la cual
todo el edificio estaba bien coordinado en posición y en todo. Ahora Cristo está formando una iglesia, Cristo está edificando su iglesia que es su cuerpo. Y la piedra angular, donde todo coordina, donde todo funciona, lo que puede hacer que todo funcione no es que seamos de la misma raza, no es que seamos de la misma nación, no es que comamos la misma comida. Lo que hace que todo esté bien coordinado y funcionando es Cristo. Y lo que Pedro les está diciendo ahí, esto que ustedes han visto, lo hizo Cristo. Y Cristo es una piedra que es más importante que las piedras de este templo, es más importante que los rituales de este templo, es más importante que el día. Cristo es el centro de todo. En segundo lugar, mi querido hermano y hermana, para nosotros poder hablar la verdad con valor, aprendamos a hacerlo lleno del Espíritu Santo. Número 2, aprendamos a hablar en el nombre de nuestra máxima autoridad que se llama Jesucristo. Nuestra máxima autoridad es Cristo y en ella está nuestra autoridad y nuestro respaldo. Y por último, hay cosas que no son para negociar. Hay cosas que no son para negociar. Los principales se reunieron y dijeron, bueno, ya el hombre se sanó, ya no podemos hacer más nada, pero lo que sí podemos decirle es amenazarle y decirle, cállense la boca, ya no hagan más nada en el nombre de este Señor Jesús. Dice la Biblia que Pedro le contestó, esto no es negociable. Pedro y Juan le respondieron, ¿es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan eran testimonio de todo lo que Cristo había hecho y no se dejaron intimidar. Mi querido hermano, cuando se trata de nuestra fidelidad, cuando se trata de nuestro servicio a Dios, hay cosas que no son para negociar. Nuestro compromiso con hablar la verdad, nuestro compromiso con predicar, nuestro compromiso con testificar de Cristo no es algo que se debe negociar nunca. La palabra del Señor es clara y hay algunas historias que le quiero recordar. La primera historia lo encontramos en Daniel capítulo 3, estos jóvenes que fueron amenazados con ser quemados si no adoraban la estatua de Nabucodonosor. Y antes de echarlo al horno de fuego, Nabucodonosor les dice, fíjense, ¿están seguros ahora cuando suenen el tamborín, la flauta y todas las cosas? No está listo para alabar, no está listo para ser quemado. Y me gusta mucho cómo la palabra nos narra esta historia. Fíjense que le dicen estos jóvenes, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. No hace falta, ya esto no hay que hablarlo más, ya esa es nuestra resolución. Desde que nosotros entramos aquí, desde que nosotros llegamos cautivos, nos propusimos en nuestro corazón no contaminarnos. Y eso no tiene discusión. Hermano, hermana, mantenga su fe, mantenga sus principios, mantenga sus fundamentos, no cambie sus bases. Mantengámonos firmes, no hace falta. Y les contestan, si nos arroja al horno o en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a sus estatuas. Entonces los lanzaron al horno de fuego. Y ya sabemos lo que pasa. Lea la historia. Hoy no es el estudio bíblico, pero ya sabemos cómo la mano de Dios lo libró, porque Dios siempre bendice a los fieles. En otra ocasión, otro rey, Daniel estaba en una buena posición. Pero, hermano, nunca permita que las buenas posiciones le olviden de dónde Dios le sacó.
Hay muchos creyentes que les son fieles a Dios cuando están aquí o cuando están buscando escalar en posiciones en la vida, en la sociedad, en su trabajo, en la economía, en recursos. Hay mucha gente que cuando está buscando subir de aquí, está haciéndole fiel a Dios y de pronto cuando llega aquí dice, ya no necesito a Dios. Pero Daniel no fue el caso. Dice la Biblia que Daniel era uno de los principales en todo Babilonia, todo se consultaba con él. Y entonces había otros grupos de funcionarios que sintieron envidia, cómo era tratado, cómo era respetado. Tú vas a estar en posiciones muchas veces donde a las personas simplemente les va a molestar que Dios te ha puesto allí. Y tienes que entenderlo. No es culpa tuya. Dios te puso allí por una razón, por un propósito. Nos dice la palabra del Señor que los administradores empezaron a buscar motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. ¿Qué nos dice la Biblia de Daniel? Daniel era un hombre íntegro. Íntegro. Se podía confiar en él porque era un hombre íntegro, era un hombre completo. Muchas personas hoy en día se preocupan más por su reputación que por su integridad. Y nosotros como cristianos estamos llamados a vivir con integridad, no importa si estamos viviendo en Babilonia. Daniel era íntegro. Y la Biblia quiere que tú y yo aprendamos a vivir con esa integridad. No vamos a encontrar nada a no ser acerca de su Dios. Y ya sabemos cómo Dios le libró de los leones. Y por último, hay otro pasaje que solamente quiero mencionar, el apóstol Pablo en Hechos 20, cuando estaba a punto de naufragar. Todo el mundo estaba histérico, todo el mundo estaba nervioso, pero Pablo estaba en la presencia de Dios y le dice, tengan confianza que no vamos a perecer porque ya el ángel del Señor me dijo y yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Mi querido hermano y hermana, aprendamos que cuando Dios está con nosotros, no hay nadie en contra de nosotros, ni siquiera las mismas fuerzas de la naturaleza, porque Dios nos va a proteger con su mano poderosa. Pero aprendamos de estos hombres, aprendamos a tener integridad y a no negociar nunca que tu servicio, que tu dedicación a Dios, nadie le ponga precio. Y hablemos siempre la verdad con valor. Y para ello, recuerde esto, asegúrese de que el Espíritu Santo le esté respaldando en todo momento. Hable lleno del Espíritu Santo, no de sus ideas ni de sus pensamientos. Hable guiado por el Espíritu Santo. Permita que el Espíritu Santo hable a través de usted. No solo en lenguas, sino permita que use sus labios para hablar con claridad. Número 2, recuerde siempre dejar claro quién es la autoridad en su vida. Se llama Jesucristo. Jesucristo es nuestra máxima autoridad. No se robe ni un poquito de gloria, porque en Cristo estamos bien coordinados y nuestro edificio y nuestra iglesia no se cae porque está fundado sobre Cristo. Y número 3, nunca haga negocio con sus principios, con su compromiso y su fidelidad a Dios. No está para negociar. Necesitamos en estos tiempos hombres y mujeres que hablen la verdad con valor. Van a llegar los días, van a llegar los tiempos en que se nos va a censurar de las redes por decir la verdad. Van a llegar los días en que nos van a criticar por decir la verdad. Van a llegar los días en que incluso nos va a costar caro decir la verdad. Pero no nos preocupemos, el Señor en ese momento nos va a dar el valor. Quiero que incline su rostro y su corazón y vamos a orar por un momento. Amado Dios, te pido que esta palabra bendiga, edifique y sostenga la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Tú sabes, Señor, en qué situación se encuentran ellos mucho mejor que yo. Te pido que, Padre, en medio de cualquier situación, que el valor, que el coraje que ellos necesitan, que todos necesitamos, venga de ti.
y tú nos los proveas. Ayúdanos a hablar llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos a hablar no en el nombre de nuestra autoridad, sino de la tuya, porque tú eres nuestra máxima autoridad. Y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a nunca negociar con nuestros principios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Nos vemos el próximo domingo.